Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video, gracias enormes a toda la gente que se ha suscrito y gracias por dejarme sus comentarios. Pues bueno, en esta ocasión este video es una complacencia para Juan José Dávila Ruiz, a quien espero que le guste el video, al igual que a todos ustedes, y les sigo agradeciendo que me tengan paciencia. Y pues bueno, en un imperio majestuoso y misterioso, una mujer formidable se abrió paso viniendo desde una familia de bajo rango. Ella conquistó el poder que ninguna mujer había conquistado en su tierra. Astuta, decidida y despiadada, logró mantenerse en el poder y mantener en pie un imperio decadente. La emperatriz viuda Cixi nació el 29 de noviembre del año 1835 en Beijing, China. Ella fue hija de un funcionario menor que trabajaba en el estado, pero que vivía en una zona rural. Su padre murió cuando era pequeña y desde entonces experimentó problemas por carencias económicas y más por la falta de atención por parte de su madre, quien buscaba el sustento para la familia. Cixi fue la hija mayor, por lo que se vio siempre a cargo de sus hermanos menores, lo que ella reprochaba ya siendo emperatriz, recalcando en muchas ocasiones que sus recuerdos de infancia no habían sido gratos. Como parte de las costumbres del Imperio Chino, a la edad de 14 años fue nominada como candidata para convertirse en una concubina real, junto a otras muchas adolescentes que anhelaban la posición, pues esto era considerado un honor, no solo para ellas, sino también para sus familias, pero además esto representaba una oportunidad para escapar de la pobreza. A los 16 años fue elegida para ser una de las concubinas del emperador Xiafeng, 4 años mayor que Cixi. Ella fue una de las pocas afortunadas y fue colocada en el lugar número 6, siendo llamada entonces la Dama Noble. Desde entonces inició una larga y rígida preparación, pues toda aquella mujer destinada al harem debía conocer los protocolos imperiales, pero además esperaba que fueran las damas perfectas en gracia y talentos. Luego de concluir su preparación al cumplir los 18 años, se convirtió en una concubina real, pero desde luego no era la única. Decenas de mujeres se peleaban por mejores condiciones dentro del harem, y la atención del emperador garantizaba muchas más ventajas. Cixi se mostró muy competitiva desde su entrada, y a diferencia de muchas mujeres, ella era astuta, pues sabía leer y escribir sin ninguna dificultad. Empleó varias estrategias para atraer la atención del emperador, lo que resultó, y en el año de 1854, Cixi fue elevada a la 5ª posición de consortes, recibiendo el título de concubina imperial Yi, lo que había tenido una gran significancia y lo que había sido un gran logro para ella, pero que no la detendría. Un año más tarde, en el año de 1855, Cixi quedó embarazada. El 27 de abril del año 1856 dio a luz a Sanchun, el único hijo sobreviviente del emperador Xiafeng. El nacimiento de un heredero abrió el camino para que la joven fuera elevada al 4º rango de consortes. Paso a paso, Cixi llegaba a convertirse en una de las damas más cercanas al emperador. En el año de 1857, cuando su hijo llegó a su primer año, Cixi fue elevada al 3er rango de importancia dentro del harem, como la noble consorte Yi. Este nuevo rango la colocaba en 2º lugar de importancia, solo después de la emperatriz dentro de las mujeres de la casa del emperador Xiafeng. Naturalmente, el emperador tenía muchas esposas y concubinas, pero solo Cixi tenía un hijo, por lo que ahora se llamaba la emperatriz del Palacio Occidental. Y el emperador además confió en su juicio y la consultó constantemente sobre asuntos de estado. Se dice que desde entonces el emperador se vio influenciado por ella. Sin embargo, las cosas al interior del imperio se agitaron. En septiembre de 1860, durante la Segunda Guerra del Opio, las guerras británicas y francesas incendiaron el viejo Palacio de Verano. El emperador Xiafeng, junto a su séquito, incluida Cixi, huyeron de Pekín.
pero aún estando allí, escucharon las malas noticias, lo que llevó al emperador a volverse dependiente del alcohol y las drogas. Si bien el consumo era frecuente en la corte, el exceso causó que el emperador enfermara gravemente, hasta que el 22 de agosto de 1861, a la edad de 30 años, falleció el emperador Xiafeng. Su principal esposa, Xian, tenía una hija, pero no tenía hijos. Por lo tanto, el hijo de 5 años de Cixi, Tongxi, se convirtió en el emperador. Para apoyarlo, se convocó a un consejo. Esta compleja situación se había dado muchas veces antes en el imperio de China, pero generalmente la emperatriz madre del emperador solo gozaba de privilegios, mas no de poder. Ese no sería el caso de Cixi, quien se acercaría al control para no dejarlo jamás. Cuando su esposo falleció, ella apenas tenía 25 años y fue considerada emperatriz viuda. Por lo tanto, se tuvo que mudar al Palacio Oriental, en el cual tenía muchos empleados. Creó una colección de costosas prendas de la más fina seda y se dice que también tenía muchas joyas costosas. Cixi seguiría rodeándose de lujos con los años y, de acuerdo a las costumbres, también renunciaría a sus derechos políticos, aunque ella definitivamente no estaba lista para quedarse viendo. Así que pronto conspiró con funcionarios de la corte y parientes imperiales para tomar el poder, que en parte le había venido gracias a que tenía el hijo varón. Ella, para entonces, ya se había dado cuenta que su hijo, el joven emperador, no tenía una verdadera fuerza política. Por ello, se unió con quien pudo haber sido su rival, la esposa principal del difunto emperador, la emperatriz viuda Xian. Se dice que a pesar de tener posiciones rivales, ambas jóvenes habían sido amigas desde que se conocieron en el palacio. Ya como viudas, buscaron ser reconocidas como correinantes. Rápidamente, las tensiones crecieron entre las dos emperatrices y los 8 regentes que estaban a cargo del gobierno, pues ellos se oponían totalmente a dejar el poder en manos de cualquiera de ellas y tampoco aceptaban que opinaran sobre asuntos políticos. Con el tiempo, su aliada dejó todo en manos de Cixi, quien se enfrentaba contra los ministros sola, pero inteligentemente solo era apariencia, pues secretamente ya había comenzado a reunir un equipo de apoyo, entre los que se ubicaban ministros talentosos, soldados, miembros de la corte, incluyendo algunos príncipes que serían de gran utilidad para ella. Mientras Cixi se alineaba junto a sus aliados, también ya había acumulado un importante poder dentro de la corte. Cuando el cortejo fúnebre del emperador Xiafeng partió para Beijing, Cixi aprovechó sus alianzas con los príncipes y con los demás ministros, tomó a su hijo el pequeño emperador y regresaron a la capital antes que el resto de las personas. El regreso temprano de Cixi no era más que una estrategia para eliminar a los 8 regentes del poder, imputándoles cargos por haber sido ineficientes. Cixi ordenó que se ejecutara a 3 de los 8 regentes, pero también mostró su compasión rechazando la idea de ejecutar a los familiares de los regentes, como se haría de acuerdo con las tradiciones. Además, irónicamente, la tradición imperial marcaba que las mujeres y los príncipes nunca debían participar en la política. Al romper con la tradición, Cixi se convirtió en la única viuda emperatriz de la dinastía Qing en gobernar. El golpe de estado orquestado por Cixi había sido magistral y la había colocado en la posición más alta para una emperatriz viuda, que hasta entonces hubiese visto el imperio chino. Y así, la que había sido una niña humilde, ahora se convertía en una figura crucial dentro del imperio. Así fue como para el año 1865 ella se había apoderado del trono, pero entonces la alianza con la otra emperatriz viuda se volvió más fuerte y las dos mujeres se proclamaron como gobernantes, aunque en realidad fue Cixi quien siempre ostentó el poder máximo. Pero el poder no sería algo sencillo de llevar, pues cuando ascendió al trono se encontró con un caos interno y desafíos externos. Los efectos de la Segunda Guerra del Opio seguían manteniendo al país pobre y hundido,
Internamente, tanto la burocracia nacional como las autoridades regionales estaban infestadas de corrupción, y para el año 1861, Cixi decidió examinar los registros intentando reducir la corrupción, un intento que sin embargo fracasó, pero eso no la detendría, pues se mostró como una gobernante fuerte, sofocando las rebeliones que la amenazaban sin cesar. Pero de acuerdo a algunos registros, Cixi, a pesar de provenir de un entorno humilde, no tenía mucho interés en favorecer a los desprotegidos. Se dice que usualmente ponía sus propios intereses por encima de los de la nación, despilfarrando dinero en banquetes, joyas y otros lujos. Se dice que le gustaba que le sirvieran 150 platos diferentes en cada comida, para dar pequeños bocados, evitando así ser envenenada. Además, también en su época corrieron rumores sobre que había utilizado los fondos de la Armada para construirse un lujoso palacio de verano. Cuando vio las finanzas en números rojos, Cixi se dio cuenta de que la economía basada en la agricultura de China no podía aspirar a competir con la destreza industrial de Occidente. Cixi decidió entonces que por primera vez en la historia de China, ellos aprenderían de las potencias occidentales e importarían sus conocimientos. En ese momento, 3 funcionarios chinos habían iniciado programas industriales en las regiones del sur. Al apoyar estos programas en el año de 1862, Cixi también decretó la apertura de una escuela de idiomas extranjeros en Beijing. Pero la población china no se encontraba lista para estos cambios, y ellos no recibieron de buena manera la influencia extranjera, lo que orilló a Cixi a volver al nacionalismo. Para el año de 1881, puso fin a la política de enviar a los niños al extranjero, cambiando además su actitud abiertamente hacia los extranjeros. Pero a medida que los años pasaban, su hijo, el legítimo emperador, crecía, y para cuando él tenía 15 años, no era exactamente un joven prometedor, pues a pesar de los esfuerzos de su madre y de sus maestros para convertirlo en un joven educado y listo, sus capacidades eran pocas, pues apenas sabía leer, no lograba escribir y las decisiones políticas que tomaba eran terriblemente equivocadas. Se dice que para entonces bebía mucho y se rodeaba de prostitutas. A la edad de 17 años se casó con Alute Xianxie, la hija de un noble manchú que representó un matrimonio político. Luego de la boda, los rumores sobre que Cixi se sentía intimidada corrieron. Se dice que para evitar esto y mantener ocupado a su hijo, le decidió conseguirle varias concubinas que pudieran atraer su atención. Eventualmente, el joven emperador contrajo viruela y después de una aparente recuperación murió repentinamente, posiblemente de una enfermedad venérea. Poco después de la muerte de su marido, Alute se suicidó tragando opio, o al menos esa fue la leyenda más popular. Lo que sí está comprobado y de acuerdo a los registros es que Cixi decidió reducir sus porciones de comida y la envió al olvido negándole el título de emperatriz viuda que le correspondía. Además de todo, Cixi, decidida a mantener su poder, eligió al nuevo emperador, su propio sobrino Wanshu, de 3 años de edad, que ni siquiera estaba en la línea directa de sucesión al trono. El nuevo emperador obtuvo el derecho de gobernar a la edad de 16 años, en el 1887, solo después de que Cixi emitiera un edicto para organizar una ceremonia que marcaba su ascenso. Sin embargo, tanto la milicia como la corte se negaron a acatar sus órdenes, alegando que era demasiado joven e inexperto, así que Cixi continuó en el poder. El emperador Wanshu se casó y tomó las riendas del poder en el año de 1889. Para ese año el emperador ya tenía 18 años, más que la edad de matrimonio convencional para los emperadores. La elegida para convertirse en emperatriz fue Longyu, quien desde luego había sido seleccionada por Cixi, pero ella también seleccionó a 2 concubinas para el emperador, que eran hermanas. Al igual que muchos emperadores, el emperador Wanshu prefirió pasar tiempo con sus concubinas, pero el emperador Wanshu era especialmente grosero con su emperatriz,
a quien humillaba y despreciaba por irse con una de sus concubinas, lo que desencadenó que en 1894 Cixi la degradara. La concubina favorita acusó a la emperatriz de estar obsesionada con el poder, lo que abrió una brecha entre el emperador y la emperatriz Cixi. Esta brecha provocaría que Cixi se retirara, pero aún así seguía siendo la cabeza efectiva de la familia imperial. Muchos funcionarios sintieron que se tenían que ir con ella, mostrándole su lealtad, debido en parte a su antigüedad y al enfoque personalizado que hacía cuando les daba regalos a sus favoritos, además de obras de arte e invitaciones para reunirse con ella. Mientras tanto, para 1898, el emperador inició varias reformas modernas que no pudieron progresar y que levantaron fuertes críticas en su contra, especialmente por parte de la parte más conservadora de China, que veía con malos ojos la modernización del imperio. Entonces, Cixi volvió al poder impulsada por sus aliados, encerrando al emperador en el palacio, alejándolo así por la fuerza del poder. Ella inmediatamente estabilizaría la situación, pero solo momentáneamente, pues para entonces la emperatriz ya tenía más de 65 años y su salud fue mermando. El 14 de noviembre del año 1909 falleció el emperador Guangxu, a la edad de 40 años, sin haber procreado un heredero. Él había experimentado en sus últimos años una severa depresión. Además, también se vio afectado por el encierro. 15 minutos después de su muerte, la emperatriz Cixi junto a sus aliados seleccionó al sucesor, que sería nada menos que Puyi, un miembro de la casa real Qing, el hijo del príncipe Chun. Dicho príncipe había sido el más cercano aliado de Cixi. Puyi apenas tenía 3 años. Él sería el último emperador de China. Finalmente, la emperatriz Cixi falleció un día después de designar al nuevo emperador, el 15 de noviembre del año 1908, por complicaciones de salud. El 4 de noviembre del 2008, las pruebas forenses concluyeron que el emperador Guangxu murió de envenenamiento agudo por arsénico, lo que hoy lleva a especular que Cixi habría sido la culpable. Sea como fuese, Cixi es una de las mujeres más importantes recordadas dentro de la historia del Imperio Chino. Y pues bueno, chicos, esa fue la biografía o el resumen de la historia de Cixi, que es una mujer súper importante en la historia del Imperio Chino, que realmente si buscamos pues vamos a encontrar muy pocas mujeres, porque los hombres eran los grandes protagonistas. En el caso de Cixi pues resaltan muchísimas cosas. Ella es una chica que no es realmente noble, no es princesa, no llega a casarse con el emperador, digamos, como su emperatriz, sino es una muchacha que gana este concurso, digámoslo de alguna forma, y se convierte en la concubina, y ella a partir de ahí lo ve como una oportunidad de salir adelante, y pues llega a la posición más alta, primero a través de su hijo, después ya a través de su inteligencia, porque realmente una vez que muere su hijo, pues ella ya no tendría nada que hacer en el imperio, digamos en cuestión política o en la cuestión cómo funcionaba el imperio. Sin embargo, ella se queda por esta alianza que hace y porque además era la cabeza fuerte del imperio. De ella pues podemos apreciar fotos, al igual que en todos los personajes pues hay partes malas, hay partes buenas, realmente hay algunos hechos que nos hacen pensar que también pues era una mujer ambiciosa, que le gustaban mucho los lujos, tenía joyas carísimas, su ropa, la ropa que utilizaba también era muy cara, tenía muchísimos sirvientes, era muy extravagante en ese aspecto. Incluso cuando ella muere la entierran con una cantidad muy alta de joyas y con prendas muy 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 costosas, pero no era algo que los emperadores no hicieran o que los reyes no hicieran, realmente era algo totalmente común. Pero pues siempre es un poco más criticado cuando es el caso de las mujeres, sobre todo en el Imperio Chino, que no estaban acostumbrados a ver una mujer como, digamos, el verdadero poder. Y pues ella intentó un poco modernizar China,
porque aceptaba lo que estaba pasando afuera. Hay que recordar que ellos eran un imperio súper cerrado y ella intentó abrir un poco, al final no lo logra, porque había muchísimos conflictos, estaba la guerra del opio, estaban algunos extranjeros explotando algunas partes de China, estaba la modernización, había enfrentamientos internos. Ella realmente se enfrentó a muchas cosas y lo que hace pues es, digamos, alargar un poco la caída del imperio chino, que se vio rebasado un poco por el exterior y por la modernización, porque ellos se quedan muy atrás en cuestión de la industria y de muchísimas cosas, y es lo que al final termina con el imperio, porque pues Puyi, el emperador que ella designa, pues finalmente termina siendo el último. Pero yo creo que a ella vale la pena reconocerle, más allá de las cosas buenas y malas que pudo haber hecho, como pues orillar a su nuera que se suicidara, racionándole la comida, dejándola olvidada, mandándola a vivir a otro lugar y haciéndole pues digamos cosas malas. Más allá de esas cosas negativas, pues también hay que reconocerle que fue una mujer muy inteligente, que fue súper perseverante, porque lograr lo que ella logró, yo creo que muy pocas mujeres en la historia. Y también pues el carácter que tiene que haber ella ejercido para poder haber sido tan poderosa en un momento histórico tan difícil. Y pues yo creo que hay que reconocerla realmente como lo que fue. Por supuesto que no llegas a una posición así, pues siendo un ángel y siendo una persona caritativa, pues no. Tienes que, digamos, hacer ciertos actos negativos para poder mantenerte en el poder. De hecho, bueno, está casi confirmado que ella fue quien envenenó a Wang Shu, precisamente porque ella estaba enferma. Yo creo que ella entendía que iba a morir y no le convenía dejar a este hombre, porque realmente en los pocos años que él estuvo en el poder prácticamente es cuando cae el imperio, cuando casi se pierde. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado y muchas gracias. Ya saben que siempre me gusta leer lo que piensan ustedes del personaje. Muchísimas gracias.